Tener fe, yo tengo fe, pero yo no creo en ninguna religión, yo no soy religioso. Yo tengo fe, yo creo en Cristo y ya basta. Otros dicen, yo tengo la Biblia y basta. Cada quien a su manera. Pero vamos a ver si es necesaria una religión o no es necesaria. Vamos a ver si Cristo fundó una iglesia o no fundó una iglesia. Quien estaba hablando allá en la católica, recuerdo que decía, es que tenemos que ser tolerantes. Tolerantes. Aquí ninguno puede decir yo tengo la verdad. Eso no es no tolerar al otro. No, eso no es cierto. Tolerancia significa que yo acepte al otro con sus errores, con sus defectos, pero lo acepto. Eso se llama tolerancia. Lo tolero. No está con lo que yo pienso. Piensa de otra manera. No está en mi religión, pero yo lo tolero, lo acepto, lo amo porque también es hijo de Dios, porque también es persona. Eso es tolerancia. Pero tolerancia no es decir, este tiene razón, o este tiene la verdad, o porque este dice esta cosa, yo también voy a decir lo mismo. Eso no es tolerancia, eso es ingenuidad. O eso es otra cosa menos tolerancia. Es que ninguno tiene la verdad. Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cómo llama usted? Eliana, ¿y usted? Eliana dice, no existe Dios. Ramón dice, sí existe Dios. ¿Podemos decir que ninguno tiene la verdad? Podemos decir, estamos bien, estamos pensando como debe ser cuando decimos que ninguno de los dos tiene la verdad. No, estamos mal de la cabeza. Alguno de los dos tiene la verdad, sea él o sea ella. Porque ella dice, no existe Dios, y él dice, sí existe Dios. Alguno de los dos tiene la verdad. ¿Sabe qué es tolerancia? Que si yo soy de los que decimos que sí existe Dios, tengo que aceptarla a ella o a él que dice que Dios no. Eso es tolerancia. Pero tolerancia no es porque él diga que no existe Dios, entonces yo también comienzo a decir, Dios no existe. Eso no es tolerancia. Eso es ingenuidad, eso es ser más bien como medio tonto. ¿Me captan la idea o no me la captan? La verdad es una cosa. Dios quiso salvar a la humanidad. Salvó a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo se dio el lujo que no se lo había dado nadie. Y por ahí nosotros venimos con esa misma forma de pensar. Jesús llegó y dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Ahora pregunto, ¿Jesús tenía la verdad o no la tenía? Hay que ser tolerante. No, Jesús no tenía la verdad. Porque la verdad también es aquel que dice que el camino es Obama, o que el camino es el presidente de Venezuela, o que el camino es por allá ese, o que el camino es el brujo fulano de tal. Tolerante es aceptarlos a cada uno. Pero no puedo compartir lo que él dice. Eso es el problema que tenemos hoy día en el mundo. Un relativismo en todo. Eso es relativo, todo es igual. Yo le pregunto a usted, doña, ¿todo es igual? Usted puede apoyar esa tesis o esa forma de pensar, todo es igual. Entonces yo le pregunto, ¿es igual llevarla, cuando usted se enferma, es igual llevarla a usted a un doctor, a un médico, o llevarla a un albañil? ¿No es igual? ¿No es igual? Uno de los dos te puede dar la mano, te puede ayudar en lo que tú necesitas. ¿El albañil puede ser? No sé. Uno de los dos la puede operar. Puede ser el carnicero. Pero no, alguien está en lo cierto de lo que usted necesita. ¿Ve? Otro dice, no, mire,
varón, la verdad la tiene el que tenga la Biblia. Si yo tengo la Biblia, tengo la verdad. Ustedes me tienen que aceptar a mí porque yo traigo la Biblia. Y si yo traigo la Biblia, yo tengo la verdad. Así lo hacen los hermanos evangélicos. Van por la casa, buenos días, a la orden. Vengo a predicarle la palabra de Dios. Usted le dice, yo soy católico. Sí, pero yo vengo a predicarle la palabra de Dios. Y si usted me rechaza, no me está rechazando a mí, está rechazando a la palabra de Jehová. Y si usted rechaza a la palabra de Jehová, está rechazando al mismo Jehová. Y si está rechazando a Jehová, le van a caer todas las plagas de Egipto. Y usted con eso, usted una vez comienza a temblar. Siendo usted católico, usted dice, pues sí es verdad. No puedo rechazarlo porque rechazo al mismo Jehová, al mismo Dios. Cuidado. Pero es que él trae la Biblia, padre, y no me va a hablar de otra cosa, me va a hablar de la Biblia. Sí. Pero resulta de que existen varias doctrinas. Una doctrina es la de Cristo. Y otra doctrina, la que han inventado los hombres. Y cada hombre ha inventado su propia doctrina. Nosotros debemos seguir la doctrina de Cristo porque creemos que Cristo es Dios. Y porque es Dios no nos miente, nos dice la verdad. Y nosotros queremos caminar en esa verdad. Padre, pero trae la Biblia. Sí, pero la Biblia no es garantía de la verdad. ¿Cómo, padre? ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué blasfemia? ¿Qué barbaridad? No, no es una barbaridad, no es una blasfemia. Es una gran verdad. La Biblia no es garantía de la verdad. Cuidado, no se confundan. El Padre no está diciendo que la Biblia no tiene la verdad. El Padre está diciendo es que la Biblia no me garantiza a mí que esa persona traiga la verdad. La Biblia tiene la verdad, pero no me garantiza la verdad. ¿Claro? Ejemplo. Vengan ustedes dos para acá, vengan para acá los dos. Les voy a poner un ejemplo criollo. Este señor es Pentecostal Unido de Venezuela. Pentecostal Unido de Venezuela, de aquellos pentecostales radicales, duros, fuertes. Y este señor es católico. De aquellos católicos radicales, duros, fuertes. Y este señor pentecostal cree que la Biblia es palabra de Dios. Y enseña a la gente que la Biblia es palabra de Dios y que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Y este señor que es católico cree que la Biblia es palabra de Dios y que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Este señor viene a San Cristóbal evangelizando con la Biblia y conquista 100 personas. Y este señor que es católico conquista también 100 personas predicando con la Biblia. Este con la Biblia les enseñó a los 100 que conquistó, que están detrás de él, que la Santísima Trinidad es el diablo. Y este señor que es católico con la Biblia le enseñó que la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres divinas personas. Los dos traen la Biblia. Los dos dicen que creen en Dios. Los dos dicen que la Biblia es palabra de Dios. Si los dos traen la Biblia, lo lógico, si la Biblia es garantía de la verdad, lo lógico sería que los dos tenían que enseñar la misma cosa. Si ustedes son capaces de detectar la diferencia, nos damos cuenta que uno de los dos no tiene la verdad. Sea él o sea él. Y ahora, ¿por qué se contradicen si los dos traen la Biblia? Segunda pregunta. ¿Cómo sé yo cuál tiene la verdad si los dos están utilizando la Biblia? ¿Qué me garantiza a mí la verdad? La Biblia, él la tiene, él la tiene, él la lee, él dice que palabra de Dios, él también. Pero están enseñando cosas erradas. Es más, le puedo decir algo. Que 100 personas están engañadas. Sean las 100 de él o sean las 100 de él. Si él tiene la verdad, los 100 de él están engañados. Y si él tiene la verdad, los 100 de él están engañados. ¿Y con qué los engañó? Con la Biblia.
De modo que la Biblia puede ser manipulada. Y la Biblia no es garantía de la verdad. Tiene la verdad, pero no hay garantía de la verdad. ¿Cuál es la garantía de la verdad? Si usted me permite, hacemos una llamada para allá, para el cielo. Y hacemos una llamada: aló, San Pablo, tenemos un lío aquí en San Cristóbal, no sabemos cuál es la garantía de la verdad. San Pablo ya nos contestó. San Pablo dice que leamos 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Que ahí está la respuesta. ¿Qué es la garantía de la verdad? ¿Cuál es la garantía de la verdad? 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Gracias, San Pablo, vamos a leerlo. Dice así: pero si me tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Según las escrituras mismas, que es palabra de Dios, dice que la única base, columna, fundamento, garantía de la verdad se llama la iglesia. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que la columna, el fundamento de la verdad sea la Biblia, sino que es la iglesia. Para usted saber quién tiene la verdad, usted tiene que detectar quién está en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fundó. Siéntese, gracias. No sé si me captaron el ejemplo. Entonces, no basta con decir yo traigo la Biblia. Es más, ustedes saben que los brujos, para engañar a la gente, ¿qué ponen en la sala? La Biblia. Y usted llega a un brujo y usted va como temeroso. ¿Será que está mal? Y usted ve la Biblia abierta ya y usted dice: yo pensaba que este brujo era malo. No, este es un brujo bueno. ¡Ah, qué maravilla! Eso es para engañar. Eso es para engañar. Ya comenzamos entonces mirando que existe una verdad. Según la Biblia existe la verdad. Y que lo único que tiene la verdad es la iglesia. Entonces, si hace falta una iglesia, es necesaria una iglesia. Pero es que yo no soy religioso. Yo soy creyente, pero religioso no. Usted no sabe lo que significa religión. Usted no sabe. Y si usted no sabe lo que significa religión, pues usted puede atreverse a decir que usted no es religioso. Religioso religión viene de religare. Viene de unir una cosa con la otra, religar. Como cuando usted agarra el agua con el azúcar, la mezcla y entonces le queda agua dulce. Ajá. Religar significa que Dios se bajó al hombre, se hizo hombre para elevar al hombre hacia Dios. Dios se humanizó, hizo uno de nosotros, que dice San Mateo de esta manera: el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, la unión de Dios con el hombre en la persona de Cristo, o la unión del Dios con el hombre en su mente y en su corazón, eso es religión. Si usted cree que existe un ser supremo, eso es religión. Religar lo divino con lo humano. Entonces, no puedo decir yo soy creyente, pero yo no soy religioso. Mentiras. Porque todo creyente tiene que ser obligatoriamente religioso. Ahora, ¿Cristo fundó una iglesia o no fundó ninguna iglesia? ¿La iglesia es necesaria o no es necesaria? ¿Basta la Biblia? ¿Basta creer y ya? No. Vamos a tratar de mirar desde otro punto de vista. El hombre peca, Dios quiere salvarlo, le promete un Salvador. El Salvador es Jesucristo. Jesucristo viene y nos salvó ¿hace cuántos años? Hace 2011 años. Ahora bien, ¿ustedes estaban cuando eso? No estaban cuando eso. Pero para que esa salvación llegara hasta ustedes y hasta mí, y para que ustedes y yo supiéramos que había llegado el Emmanuel, ¿qué hizo Dios para que ese mensaje llegara hasta nosotros? Fundó la iglesia y le dio esa tarea,
que dice allá en Marcos 16:15 y en Mateo 28:19. Marcos 26:15, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fundó una iglesia y la mandó a predicar, a evangelizar. Y enséñales cuanto yo les he mandado. Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es decir, su doctrina, su enseñanza. Cristo funda una iglesia y la manda a predicar. No la doctrina de Julano o de Sutano, sino la de él. Lo que yo les he enseñado. Entonces hay una iglesia que Cristo fundó y que mandó a enseñar lo que él había enseñado, valga la redundancia. Así lo quiso él, le pareció bien a él. ¿Y qué? ¿Quién es más grande que él para ponerle peros? Así le pareció. Es más todavía, Cristo no hizo la Biblia, no escribió nada, porque si no hubiese dicho, bueno, a ver, yo hago la Biblia, tome, agarren Biblia, repartan Biblia, vaya, lleven Biblias. No lo hizo así, sino más bien fundó la iglesia y que esa iglesia se encargara de transmitir ese mensaje. Ahora bien, yo primero, a la luz de la razón, le voy a hablar por qué yo soy católico y por qué creo que la iglesia católica es la de Cristo. Y después me voy a ir a la luz de la palabra. Me voy a la luz de la razón primero. Me voy a la luz de la razón. ¿Por qué yo creo que la iglesia católica es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? A la luz de la razón y de la historia. Primero, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, al comienzo se le llamaba los cristianos. Los cristianos. Entonces, los evangélicos dicen, ¿los cristianos somos? Nosotros. Nosotros somos los cristianos. Ustedes son los católicos, ustedes no son cristianos, nosotros sí. Y los católicos pues se dejan creer y dicen, bueno, los cristianos. O cuando se meten en el evangelio que dice, yo me salí de la iglesia católica y me metí a cristiano. La ignorancia es atrevida. Porque cristiano es aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Y acepta a Jesucristo a través del bautismo. Ese es un cristiano. Cree en Jesucristo y acepta su pacto a través del santo bautismo. Un cristiano. Nosotros lo hemos hecho. Los evangélicos también lo hacen. Ellos son cristianos y nosotros también somos cristianos. Pero, a ver, ¿qué iglesia entonces existía al comienzo? Los evangélicos dicen, la nuestra. Somos la iglesia cristiana. Y allá decía iglesia cristiana. Pues igualito, somos nosotros. Entonces yo le hago esta pregunta. Si ustedes eran la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, hago una pregunta. Cuando murió San Pedro, que lo mataron con la cabeza para abajo, crucificado. Cuando murió San Pablo, que le quitaron la cabeza, ¿quién debió haber enterrado los restos de San Pedro y de San Pablo? ¿Los cristianos o los paganos? Los cristianos. Los cristianos. ¿Los católicos o los evangélicos? Los evangélicos dicen nosotros. Los católicos decimos nosotros. ¿Y cómo sabemos quién? Pues bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene la tumba? ¿Quién custodia la tumba? ¿Dónde está la tumba de San Pedro? ¿Dónde está la tumba de San Pablo? En Roma. ¿Dónde? En el Vaticano. Es decir, en la Basílica de San Pedro, Basílica de la Iglesia Católica, están los restos de San Pedro. Y en la Basílica de San Pablo están los restos de... Y las dos basílicas, las dos iglesias, pertenecen a la Iglesia Católica. Y entonces queda la interrogante. ¿Cuándo los católicos le robaron los restos de San Pedro y de San Pablo a los evangélicos? ¿Y eran tan caídos de la mata los evangélicos para dejárselo robar? ¿Para dejárselo quitar?
Claro, no existían, ¿cómo los iba a cuidar? A ver, póngale el micrófono, llévenle el micrófono. Entonces, mientras llega allá, nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Ya vamos observando cosas así. Primero sin Biblia, después nos vamos a la Biblia. Padre, una curiosidad, porque en ese tiempo existían cristianos, pero no había diferencia entre evangélicos y católicos, porque eran cristianos. Entonces, cuando muere San Pablo y cuando muere San Pedro, bueno, lógicamente los cristianos fueron los que tomaron los restos y los enterraron. Sí, y custodiaron esa tumba y todavía la custodian. Entonces, ¿quiénes son? Si fueran esos cristianos, los evangélicos, tendrían los evangélicos la tumba de San Pedro y de San Pablo. Fueron los católicos. Pues. Fueron los católicos. Lo que pasa es que fácilmente ellos se llaman cristianos porque han leído la Biblia y aparece que le llamaban cristianos. Entonces yo me pongo el nombre de cristiano. Entonces yo soy de esos cristianos que se habla allá. No, me puedo poner el nombre, pero yo no soy cristiano de esos cristianos que están allá. Ahora, para yo saber que soy cristiano de los que están allá, yo tengo que seguir en la misma iglesia que pertenecían esos cristianos. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia que pertenecían esos cristianos? Lo sé cuando vaya mirando cuál es la iglesia que mantiene los restos de esos cristianos. Y si los evangélicos hubiesen sido ellos quienes los enterraron, entonces no se hubiesen dejado robar. O hubiese constancia en la historia que en tal fecha los católicos le robaron los restos de los apóstoles a los evangélicos. Padre, disculpe, es que, o sea, yo creo que se quedó algo por definir atrás, que fue la parte doctrina, ¿no? Usted dice que la doctrina fue fundada por hombres, la doctrina. Lo entendí Depende cuál doctrina le está hablando usted. Pero entonces hay una curiosidad que es la siguiente, ¿no? Porque se dice que la iglesia católica fue fundada por Jesucristo, Sí. pero la religión fue fundada por hombres. Entonces, Eso lo dicen los evangélicos y lo dicen los ateos, pero eso no es verdad. Los católicos no aceptamos eso. La doctrina fue fundada por Cristo, la religión fue fundada por Cristo y la iglesia fue fundada por Cristo. Por eso, pero entonces falta definir lo que es doctrina. Ajá. La doctrina es igual que religión. La doctrina es la enseñanza de Jesucristo. Esa es la doctrina. Lo que Cristo enseñó y que mandó a los apóstoles, vayan, prediquen a toda criatura. Vaya, prediquen. Esa es la doctrina. Doctrina es, a ver, lo que le enseña el maestro al discípulo. Y el discípulo lo aprende y a su vez lo enseña. Eso se llama doctrina. Lo que le enseñó. Ahora bien, yo puedo enseñar como maestro que 2 más 2 son 4. Pues, pero puede haber otro que le patine el coco y que enseñe que 2 más 2 son 5. Esa es su doctrina. Lo está enseñando. Y hay quienes lo aprendan porque los peladitos no saben si 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 5. Y el peladito, si lo agarró usted desde 2 años a enseñarle 2 más 2 son 5, repita, 2 más 2 son 5, 2 más 2 son 5, él crece. Cuando vaya a la escuela o a la universidad, le diga al maestro 2 más 2 y le dice 5. Y le dicen no, 4, dicen no, 5. A mí el maestro me enseñó que 2 más 2 era 5. Entonces queda un lío. Hay que comprobarle a ese pelado que 2 más 2 no son 5. ¿Cómo? Aquí hay un palito, mire. Aquí hay otro palito. ¿Cuántos palitos hay? 2. Aquí hay un palito y aquí hay otro palito. ¿Cuántos palitos hay? 2. Ahora los unimos. 2 más 2, 4. ¿Ve que 2 más 2 son 4 y no son 5? ¿Ve que a usted lo engañaron? Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Mostrar de que hay una doctrina que ha enseñado que 2 más 2 son 5. Y la Iglesia Católica ha enseñado que 2 más 2 son 4. Ahora yo simplemente le estoy diciendo 2 más 2 no son 5, son 4. Y le estoy demostrando por qué. Eso es el trabajo que he querido hacer durante este tiempo. Entonces, Cristo dejó una doctrina. Y la dejó en una iglesia. ¿Sí? Fundó una iglesia. Ahora, ¿usted quiere que yo le diga cuál es esa iglesia? Que se lo demuestre. No me empuje. Ya vamos para allá. Yo se lo voy a demostrar. Pero no me empuje, porque vamos paso por paso. Allá al hermano que le tenía la otra pregunta.
Pasa es que yo quisiera decir que cuando ellos dicen de que, o sea, ellos dicen de que ellos fueron primero que nosotros, pero ellos no tienen la razón porque ellos aparecieron cuando los luteranos, cuando Lutero y eso. muy bien, gracias. Eso lo sabe usted y está bien, pero la mayoría de la gente no lo sabe, no lo sabe. Y por eso voy tratando de explicar. Seguimos. Entonces, Cristo funda una iglesia. Ya hemos mirado a la luz de la razón, a la luz de la historia. Oye, esta iglesia, estamos sacando conclusiones. Otra, por lo cual yo soy católico y creo que la iglesia católica es la de Jesucristo. Por un motivo. Porque la iglesia, no, la Biblia no la hizo Cristo. La Biblia se hizo después de Cristo. Se escribió el Antiguo Testamento antes de Cristo. El Nuevo Testamento, más o menos 30, 40 años después de Cristo. Después que Cristo había muerto, se escribió. De modo que hubo un tiempo, desde que Cristo muere, 30 años después o 40 años después, es que comienza a escribir. Ahí hay un vacío. ¿De qué vivió esa gente en esos 30 años? De algo que nosotros llamamos tradición. De aquello que Jesús le dijo a la iglesia, vayan, prediquen el evangelio. Entonces se mantuvo de la pura predicación, que se llama tradición. Ahora bien, se escribe hasta el año 100 más o menos, se escribe el Nuevo Testamento. Estaba escrita la Biblia, pero todavía no estaba hecha la Biblia. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién hizo la Biblia? Ojo, no quién la escribió, ¿quién la hizo? Una vez me llegó una evangélica a predicarme. Y entonces yo llego y por pura maldad, llegó y me dijo, vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien le escucha. Y yo le digo, ¿y quién le dijo a usted que yo creía que eso era palabra de Dios? ¿Usted no cree que eso es palabra de Dios? Yo le digo, no. ¿Está blasfemando? No, no estoy blasfemando. Es más, yo quiero creer que esto es palabra de Dios. A ver, yo quiero creer. ¿Cómo hace usted para convencerme a mí que esto es palabra de Dios? ¿Por qué no es palabra de Dios un libro que yo escriba y escriba sobre Dios, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios ama a todos, que Dios hizo el cielo y la tierra? Yo escribo ese libro. ¿Y por qué eso no es palabra de Dios? ¿Y por qué este sí? El papel aguanta con lo que le ponga. La mujer casi se arrancaba las mechas. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? Yo le dice, bueno, ahora yo quiero creer. ¿Cómo hago yo para creer? Porque yo se lo digo. ¿Y quién es usted para yo creerle a usted? Ni sé quién es usted, ¿cómo le voy a creer yo a usted? Tiene que, identifíquese. No, que yo soy testigo de Jehová, ¿y cómo le creo yo a usted? Si yo soy católico, ¿qué le voy a creer a usted? ¿Usted es testigo de Jehová? Pero es que entienda que la Biblia dice que la Biblia es palabra de Dios. Yo le digo, bueno, el papel aguanta con lo que le ponga y listo. A ver, convénzame que esto es palabra de Dios, yo quiero creer. ¿Quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? Me dijo el pastor. ¿Y quién le dijo al pastor? Dijo otro pastor. ¿Y quién le dijo a ese pastor? El superintendente. ¿Y quién le dijo al superintendente? Dijo, no sé. Dijo, yo sí sé. Yo sí sé quién le dijo. Yo sí sé quién le dijo. Vaya, búsquelo, pregúntele al superintendente quién le dijo que eso era palabra de Dios. Y después viene y hablamos. Y después viene y me dice a mí que eso es palabra de Dios. Para yo creerle. Porque si lo dijo un loco, un tonto, un bobo, yo no le voy a creer. Tiene que ser alguien que tenga autoridad, alguien que tenga poder, alguien que venga de Dios, alguien que sea creíble y que yo esté seguro de que eso es palabra de Dios, que sea infalible. Que no mienta, que no me falle en lo que me está diciendo, porque si no yo voy a creer algo que puede ser mentiras. La mujer dijo, no sé la respuesta, pero yo le voy a averiguar la respuesta. Yo le digo, bueno, cuando usted me averigüe la respuesta, viene. Yo le espero aquí. Esperé 2 años y nunca fue. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la Biblia, aquí entre nosotros, no le vayan a contar a los evangélicos, que no se vayan a enterar. La Biblia no la hicieron los evangélicos. Una vez hablando con un pastor delante de un público, le preguntaba al pastor, pastor,
¿Usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Dijo, sí, claro que sí. Entonces yo le hice esta pregunta a la gente. ¿Qué le dice el pastor de la iglesia católica? ¿Qué les enseña? Dice que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Y yo le dije, ¿qué dice el pastor del Papa? Que el Papa es el anticristo, la bestia. ¿Y qué dice el pastor de la Biblia? Dice que la Biblia es palabra de Dios. Ah, muy bien. Ahora pregúntenle ustedes al pastor, ¿quién hizo la Biblia? A ver, pastor, el público quiere saber quién hizo la Biblia. El pastor agachó la cabeza. Pastor, dígale a la gente quién hizo la Biblia, la gente está esperando. Le dije a los evangélicos, ¿ustedes saben por qué el pastor no dice quién hizo la Biblia? No sabemos. ¿Quieren saberlo? Sí. Porque si él le dice a ustedes quién hizo la Biblia, ustedes lo sacan a piedra de aquí. Y entonces los evangélicos, ¿por qué? Y él dice, bueno, porque la mamá de la Biblia se llama la Iglesia Católica. Y el papá se llama el Papa. Y entonces el pastor evangélico dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Es decir, la mamá de la Biblia es la gran prostituta. El papá es la bestia. ¿Qué será la hija? Voten la Biblia, votenla. No la admitan, rechácenla. Esto debe saberlo todo católico y todo evangélico. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Dámaso I en el Sínodo Romano del 382. Hizo la Biblia. Ahora viene la gran pregunta. ¿Y por qué no hicieron la Biblia los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. ¿Ah? Papa San Dámaso I, Dámaso I, en el año 382, en el Sínodo Romano. 382. ¿Por qué no le hicieron los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. Vamos a suponerle que tengan 150 años, por decir algo. Aunque testigo de Jehová se reconoce como testigo de Jehová, con ese nombre en el año 1941. Más viejo mi abuelo, que había nacido por allá en el año 1905, 11, por allá no me acuerdo cuánto. Más viejo mi abuelo. Ahora bien, ¿por qué no le hicieron los evangélicos? Porque tampoco existían. ¿Por qué lo hizo la Iglesia Católica? Porque era la iglesia que Cristo había fundado. Ahora bien, si la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica que hizo la Biblia, con el Papa San Dámaso I, hizo la Biblia y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, y si era el Papa la bestia y si la iglesia era la gran prostituta, ¿por qué los evangélicos le creyeron? ¿No le parece una contradicción? Debería ser algo lógico. El Papa es la bestia, la iglesia, la gran prostituta, la Biblia, votémosla. Votémosla. Porque la Biblia es la mamá, el papá es la Biblia es la hija de la gran prostituta y la gran bestia. Además dice la Sagrada Escritura, ningún árbol malo puede dar frutos. El árbol se conoce por su fruto. Díganme, ¿este fruto es bueno o malo? Bueno. Ahora bien, cuando un católico sabe quién hizo la Biblia, no se deja engañar. No se deja engañar. Lo que pasa es que los católicos, por pereza, no han querido estudiar. Y los evangélicos tampoco. ¿Por qué no estudiar? Si está ahorita por internet, tan facilito, de usted buscarla en la historia. Vamos a buscar la historia, vamos a mirar la Biblia. Entonces cualquier evangélico que me está escuchando puede decir, señor cura, está diciendo mentira. Porque ya cuando Cristo vino, existían las Sagradas Escrituras. No se acuerda que Cristo se paró en el templo y leyó un pasaje del libro de Isaías donde decía, el Espíritu Santo está sobre mí porque Él me ha ungido. ¿Esto se fue como el sonido o qué a mí me parece? Porque Él me ha ungido y tal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces ya existía la Biblia. Oh, cuidado. Existía una parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento. Ojo, la Biblia de los cristianos no es el Antiguo Testamento. La Biblia de los cristianos es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es simplemente una parte. Una parte.
A lo mejor para el pueblo judío, para un grupo del pueblo judío, está bien, el Antiguo Testamento es la Biblia de ellos. Yo no estoy preguntando quién hizo la Biblia de ellos. Yo estoy hablando de la Biblia cristiana, de los cristianos. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Cualquiera puede decirme de lo que me están escuchando, epa, pues la Iglesia Católica no fue la que hizo la Biblia, porque eso lo escribieron los apóstoles. Yo no estoy preguntando quién la escribió. Sabemos que la escribieron los apóstoles, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas por allá. Lo sabemos. La pregunta es, ¿quién la hizo? Hacerla significa esto, Biblia significa biblioteca. Biblioteca significa colección de libros. Entonces cuando yo pregunto quién hizo la Biblia, estoy diciendo, ¿quién agarró la carta que estaba en Roma? Carta a los romanos. La trajo. ¿Quién recopiló la carta que estaba en Éfeso? Carta a los efesios. La trajo. ¿Quién agarró la que estaba en Filipos? Carta a los filipenses. En Corinto. Y la trajo. Es decir, buscó, recopiló, la unió, los unió todos y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Tuvo que haberlo hecho alguien porque eso no lo hizo Cristo. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica en el año 382, en el Sínodo Romano. El Papa con los obispos determinó cuáles libros eran palabra de Dios y cuáles libros no eran palabra de Dios. Había muchos libros, existían muchos libros. Por ejemplo, existía un libro que ahorita sale de moda, sobre todo en Semana Santa, el Evangelio de Judas. Ese libro la Iglesia no lo aceptó como palabra de Dios, porque ese libro es de los gnósticos. Entonces la Iglesia dijo, esto lo escribió los gnósticos para que el cristiano fuera perdiendo la visión y la doctrina de Cristo. Y entonces colocan que Cristo tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo hijos con María Magdalena. Eso lo hacen los gnósticos para destruir la imagen de Cristo que tienen los cristianos. Y para que la gente se confundiera, le pusieron el nombre de Evangelio de San Judas o de Judas. La Iglesia Católica dice, no, eso no es así. Eso no es palabra de Dios, esos son de los enemigos. Existen otros apocalipsis, nosotros tenemos uno solo. Existen varios hechos de los apóstoles, nosotros tenemos uno solo. Existe el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de Santiago, nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Eso lo llama la Iglesia libros apócrifos, pero no lo llama libros canónicos. No los considera como palabra de Dios porque esos fueron escritos por los enemigos para destruir la fe del cristiano. Entonces la Iglesia dijo, esto no, esto no, esto no, esto no. Esto sí. Y en reunión de los obispos con el Papa, dijo el Papa, esto es palabra de Dios. ¿Y sabe cuántos libros habían cuando se hizo la Biblia? Adivine, y le doy un caramelo que tengo por aquí al que adivine. ¿Qué tal el caramelo? ¿Cuántos libros habían cuando se hizo la Biblia en el 382? Me lo como yo. La Biblia fue hecha con 73 libros. No, yo no escuché a nadie, me lo como yo. 73 libros. Nació la Biblia con 73 libros. Ahora pregunto, cuando se hizo la Biblia y se le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, el mundo creyó que eso era palabra de Dios. ¿Tiene alguien permiso para quitarle un versículo a la Biblia? ¿Un capítulo? ¿Un libro? ¿7 libros? No. Porque dice el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. El que le ponga o el que le quite, que le caiga todas las plagas de Egipto. ¿Usted quiere que le caiga? Entonces yo me vacilo a los evangélicos y le digo, a ver, ¿usted permitiría que yo le quitara un versículo a la Biblia? No. ¿Le permitiría que yo le quitara un capítulo a la Biblia? No. ¿Permitiría que yo le quitara un libro? No. Entonces yo le hago la pregunta. Si usted hubiese existido en el año 1520, cuando la Biblia ya llevaba más o menos 1138 años, es decir, más de 1000, con 73 libros,
Todo el mundo creía que la Biblia tenía 73 libros, hasta el año 1520. En el año 1520 apareció un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero le quita 7 libros a la Biblia. Si usted, católico, si usted, evangélico, si usted, testigo de Jehová, pentecostal, adventista, hubiese existido en ese tiempo, ¿usted hubiese permitido que le quitaran 7 libros a la Biblia? No. Pues los católicos de ese tiempo tampoco lo permitieron. Y le dijeron a Martín Lutero, no señor, la Biblia fue hecha con 73 y ya lleva más de 1000 años con 73. La Biblia tiene 73. Y dijo Martín Lutero, yo le quito 7. Quítele 7 y le quitó 7 libros. De ahí entonces comienza la Biblia evangélica, protestante, que Lutero viene y le quita 7 libros. Esto no lo saben los evangélicos. Entonces el evangélico dice, los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Como no sabe quién hizo la Biblia, pues se atreven a decir que la iglesia católica le pone 7 libros. ¿No? Fueron Martín Lutero y ellos apoyan a Martín Lutero. Nosotros no podemos apoyarlo porque el Apocalipsis lo dice que no debe quitársele ni ponérsele. Cuando un católico entonces sabe quién hizo la Biblia, no se deja engañar. Entonces, mire que yo vengo a predicar la palabra de Dios. ¿Y quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? La Iglesia Católica. Entonces, ¿usted acepta la Iglesia Católica? No, esa es la gran prostituta. Entonces, ¿por qué cree que la Biblia es palabra de Dios? Oye, para que los evangélicos que son tan radicales y tan fuertes acepten que la Biblia es palabra de Dios, tiene que ser que la Iglesia Católica es la verdadera. Y tiene que ser que el Papa es el vicario de Cristo, porque fue él quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Y ellos saben y están seguros que es palabra de Dios y lo afirman con toda la fuerza, porque quien lo dijo no fue un tonto, no fue un caído de la mata, fue el vicario de Jesucristo. Y por eso ellos anuncian que la Biblia es palabra de Dios. Y por eso ustedes y yo creemos así que esto es palabra de Dios, porque el Papa es infalible. A ver, pasen el micrófono allá al muchacho para que pregunte. Ya entonces tenemos varias razones, así, a nivel de la historia, no bíblica todavía, para ver por qué creemos en la Iglesia Católica. ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento fueron eliminados? 7. Ok. Timoteo es del Nuevo Testamento. Nuevo ¿cierto? Testamento. En Timoteo 2:3-16 dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Entonces ellos estaban equivocados, o sea, hasta los 7 libros están haciendo falta. ¿Cierto? Toda escritura es útil para enseñarle, dice Pablo a Timoteo. Dale. Históricamente, porque estamos explicando las razones históricas, ¿cuáles fueron las razones que Lutero para ese momento dio para quitar esos 7 libros? La razón es porque supuestamente estos libros, 7 libros, que son del Antiguo Testamento, fueron escritos en griego. ¿Sí? Y los demás libros fueron escritos en hebreo. Si los demás libros fueron escritos en hebreo, ¿por qué estos libros se escriben en griego? Entonces el pueblo judío radical, no aceptaba de que Dios pudiese hablar otro idioma, que Dios tenía que hablar solamente el idioma hebreo, que era el idioma de los judíos. Pero el pueblo judío es deportado a Babilonia, es deportado a otro lugar. Entonces allá tienen que aprender otro idioma. Es como si ustedes, por ejemplo, son llevados a Estados Unidos, esclavos, presos, y por tanto tiempo usted no sabe hablar inglés. ¿Qué tiene que hacer? Aprender. Y si no aprende a hablar inglés, ahí se muere. Tiene que aprender. Y los hijos que nazcan ahí, ¿usted les va a enseñar a hablar inglés o no les va a enseñar a hablar inglés? Claro que sí. Entonces el pueblo fue deportado. En el pueblo donde fue deportado, el pueblo de Israel, ellos tuvieron que aprender a hablar griego. Ahora bien,
las generaciones nuevas aprendieron el griego. El pueblo estaba esclavo allá en griego. Ya dominan el griego. ¿Qué tienen que hacer? Escribir en griego, porque las nuevas generaciones saben es el griego. Escriben en griego. Por eso se escribieron esos libros en griego. Ahora, ese motivo no es el más pesado para nosotros aceptarlo como palabra de Dios. El motivo más pesado es que años antes de venir Cristo, póngale ustedes 100 años, 120 años, 150 años, para redondear por allí, hubo la traducción de los 70, que se llama la traducción de los 70 porque fueron 70 sabios de Grecia, que como vieron que el pueblo ya no hablaba hebreo, sino hablaban era griego, porque ya aprendieron fue el griego, entonces ya el pueblo no podía acceder todos al Antiguo Testamento, porque no sabían el hebreo. Se vieron en la obligación de traducirlo al griego. En esa traducción que se llama de los 70, dice la historia o la leyenda como sea, unos dicen que es historia, otros dicen que es leyenda, sea lo que sea, 70 sabios de Grecia, en 70 cuevas, en 70 días, tradujeron, y cuando terminaron, cada uno había hecho el trabajo exactamente igual que el otro. Y entonces de ahí viene la traducción de los 70. Era un milagro de Dios. Y dentro de esa traducción de los 70 estaban los 7 libros escritos en griego. Pero hasta ahí no hay problema. Hasta ahí todavía no hay seguridad para nosotros. La seguridad de nosotros es que vienen entonces dos clases de judíos. El judío que acepta los libros de la traducción de los 70 y el judío que no lo acepta. El judío que no lo acepta solamente tiene 39, los que están escritos en hebreo. Los que sí lo aceptan son los que agarran la traducción de los 70. La traducción de los 70 ya se viene a reconocer entonces como la escuela de Alejandría, que es una escuela que viene enseñando con los libros 46, la traducción de los 70. Y la otra escuela es la escuela de Palestina, palestinense. Esa escuela trabaja con 39. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros que eso es verdad? Que es palabra de Dios esos 7 libros. Que Jesucristo utilizó la traducción de los 70. No utilizó la otra de los palestinenses, sino la de la escuela de Alejandría. Los mismos apóstoles agarraron fue la escuela de Alejandría. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, no está hablando de los 39 libros, está hablando de los 46 libros que ellos utilizaban. Si Jesucristo y si los apóstoles utilizaron esos libros, nosotros no vamos a discutir si son o no son palabra de Dios, porque si el mismo Cristo la utiliza y nunca dijo nada en contra de esos libros, eso es garantía de que son palabra de Dios. Por eso la Iglesia Católica lo enseña. Martín Lutero dice, no, yo no lo acepto porque Dios en ese tiempo se revelaba al pueblo judío solamente a través del idioma hebreo. Nosotros éramos al revés. Cristo lo aceptó, nosotros los aceptamos. Y creo que hay un motivo de peso. Además, pero puede haber una constancia bíblica. Le voy a dar una, hay muchas. De las citas que los apóstoles hacen del Antiguo Testamento, y en esa cita que hacen del Antiguo Testamento, citan a esos libros escritos en griego. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. Está cuando el apóstol, cuando el escritor sagrado del libro de los Hebreos cita a aquella mujer, no sé si ustedes recuerdan de los macabeos, que tenía 7 hijos, que no quisieron comer cochino, que los obligaron a comer cochino, y que agarraron al menor y le dijeron, mire, si usted come cochino, el rey le va a dar todo. Y la mamá le dijo, hijo, compadece de mí, que te llevé en tu vientre, que tal, que tal.
Eso es de los macabeos. Ese libro no lo aceptan. Pero el libro de los hebreos cita a eso, recuerda a esa gente que murió de esa manera. Y está en Hebreos capítulo 11. Lo vamos a leer desde el versículo 32 para que ustedes entiendan de qué está hablando. Y ahorita le digo la cita exacta. Todo el libro del Hebreo, capítulo 11, 1 en adelante, está mostrando a los que vivieron en la fe según Dios. Los que son ejemplos de fe para nosotros. Y entre esa gente están metidos los macabeos. Aquellos 7 de los macabeos. A ver, dice así, versículo 32 en adelante. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Vuelvo y le repito, está recordando a los que vivieron según la fe en Dios. Esto por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones. Hasta ahí no tiene nada que ver con esos muchachos. Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. ¿Hasta ahí? Nada. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Ahí sí está hablando de los 7 hijos de aquella mujer que fueron capaces de morir esperando en la resurrección. Eso lo narra solamente el libro de los macabeos. Y aquí Hebreo lo retoma. Si el escritor sagrado de los Hebreos retoma ese libro, toma un ejemplo sagrado de fe de ese libro, ¿cómo yo me atrevo a decir que eso no es palabra de Dios? Y así hay otros. Por eso la Iglesia Católica acepta esos libros. Creo que respondí a su pregunta. Ahí entonces tenemos, ¿por qué yo creo en la Iglesia Católica? Porque fue la que hizo la Biblia. Porque Cristo no hizo la Biblia, la Iglesia Católica. Cristo hizo la Iglesia, fundó la Iglesia. Y la Iglesia hizo la Biblia. Es como si nosotros preguntáramos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Algunos me dicen el huevo. ¿Y quién puso el huevo? La gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Del huevo. Pero si vamos mirando, entonces nos damos cuenta que Dios no creó los huevos, sino los animales. Entonces fue primero la gallina. Así también, si miramos en la historia, nos damos cuenta que Cristo no hizo la Biblia. Cristo fue la iglesia. Y la iglesia hizo la Biblia. Otra idea que yo le voy a regalar hoy, ¿por qué yo creo que la Iglesia Católica es la de Cristo? Porque en aquel tiempo no había cámara fotográfica para tomarle foto a la gente. Entonces vamos a tomarle una foto a los de la iglesia, a ver, tácata, esto era la iglesia naciente. No. Pero había una manera de retratar, que era el retrato hablado, la narración, la descripción. Los hechos de los apóstoles, que narra la vida de la iglesia naciente, de los primeros cristianos, que los evangélicos dicen, somos nosotros, que los católicos decimos, somos nosotros, tomó una fotografía hablada, narrada, de la iglesia de Jesucristo, de los primeros tiempos. Sobre esa iglesia vino el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben la cita de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia? Que los evangélicos dicen, ahí comenzamos nosotros, y los pentecostales dicen, ahí nació la iglesia pentecostal, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver si eran los pentecostales, vamos a ver. Yo quiero que si algún pentecostal me está escuchando o me está viendo, agarre la Biblia para ver si eran ellos los que estaban ahí, para ver si eran ellos. La narración de que vino el Espíritu Santo está en el capítulo 2, Hechos 2. Ajá, y dice así, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Todos los que pertenecían a la iglesia estaban reunidos con un mismo objetivo. Ahí no dice quiénes eran los que estaban reunidos. Ahí dice simplemente que toda la iglesia estaba reunida.
De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Pentecostales, ¿quiénes eran esos? Nosotros, gloria al Señor, aleluya. Adventistas, ¿quiénes eran esos? Nosotros. Católicos, nosotros. ¿Cómo sabemos quiénes eran? Vamos a ver quiénes eran. Sí lo dicen los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículo 14. Si algún evangélico me está viendo o me está escuchando, tome la Biblia, la suya, la de usted. Y lea Hechos de los Apóstoles 1, 14. Lo voy a leer desde el 12 para tener una idea más clara. Pongan atención. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón, el celote, y Judas de Santiago. Ahí está narrando quienes estaban en esa iglesia, y reunidos como iglesia en el día que vino el Espíritu Santo. Hasta ahí no hay ningún detalle que nos diga que es la iglesia católica. El detalle está después de aquí. Todos ellos perseveraban en la oración como iglesia, como pueblo nuevo de Dios, como enviados de Jesucristo, en oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Ahí viene el retrato. Y María, y de María, la madre de Jesús. ¡Ping! Le tomé la foto. En la iglesia naciente, el que vino el Espíritu Santo, la verdadera iglesia cristiana, había una mujer, ¡ping!, con nombre. Las demás mujeres no tienen nombre, solo María. Es la que dice María, y por si acaso, la madre de Jesús. Entonces, somos nosotros los pentecostales. ¿Ustedes tienen a María dentro de la iglesia? No venga a caerme a mentira que usted era la iglesia primitiva. ¿Dónde está María? ¿Dónde la dejaron? ¿Se les olvidó? ¿Se les quedó en el camino? ¿Eran los adventistas? ¿Dónde está María? ¿Se les quedó en el camino? La única iglesia que mantiene todavía, y si usted toma la foto, todavía dentro de esa iglesia, usted puede encontrar a la María, la madre de Jesús. Tiene su puesto, tiene su lugar dentro de la iglesia. Por eso estoy seguro que esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, la que acepta a María dentro de la iglesia, donde estaban ellos reunidos en oración cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Ve que si era la iglesia cristiana? Sí, la cristiana, la que retiene a María dentro de la iglesia, la católica. Hay otro detalle que le voy a dar, curioso. En estos días tuve la oportunidad de hablar con dos evangélicas. Pues llegó un pastor y en su enfermedad les predicó, ellas eran católicas, les predicó el pastor, la convirtió a la iglesia evangélica. Y yo le decía, oye hermana, mire, a mí me duele que usted se haya metido evangélica, porque yo las conocí a ustedes como católicas. Y dijo, sí, pero es que el pastor nos ha mostrado una cosa que nos ha a nosotros desanimado. Y dije, ¿qué? Dijo, el pastor nos mostró que fueron los sacerdotes los que mataron a Cristo. ¿Sí? Y eso nos decepcionó, que ustedes, los sacerdotes, fueron los que mataron a Cristo. Sí. Y entonces resulta de que el pastor nos mostró que Pablo pertenecía a la iglesia católica. Y Pablo, cuando iba camino a Damasco, ¿a quién iba persiguiendo Pablo? A los cristianos. Pablo pertenecía a la iglesia católica, iba persiguiendo a los cristianos, a nosotros los evangélicos. ¿Ve?
Por eso yo me salí de la iglesia católica y me metí a la iglesia que Pablo iba persiguiendo, que Pablo después se convirtió a la iglesia cristiana. Porque los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. Y los sacerdotes eran de la religión católica. Pablo pertenecía a la religión católica. La ignorancia es atrevida. Ignorancia de parte de la señora que se dejó engañar. Ignorancia de parte del pastor que engañó. Ignorancia de parte de los dos. ¿Por qué? Porque Pablo no pertenecía a la iglesia católica. Pablo pertenecía a la iglesia judía. Si alguno quiere saber si es verdad o es mentira lo que estoy hablando, vamos a leer a Filipenses capítulo 3, versículo, voy a leerlo desde el 4 en adelante. Cualquiera puede tomar la Biblia, que me esté escuchando, que me esté viendo. Vamos a ver si Pablo pertenecía a la iglesia católica. Y entonces se salió y se fue a la iglesia cristiana. Véndeme por ahí un poquito de agüita para tomar. 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4 y siguiente. A ver a qué religión pertenecía Pablo. Filipenses 3, 4 en adelante. Dice así: aunque yo tengo motivos en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Mire cómo habla Pablo. Circuncidado al 8º día. ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? Los judíos. Del linaje de Israel, los judíos. De la tribu de Benjamín, judíos. Hebreo, hijo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, más claro no canta un gallo. Solamente una persona que no sepa cómo era la religión judía puede atreverse a calumniar, a decir barbaridades como esa. Padre, pero la Biblia dice que fueron los sumos sacerdotes los que mataron a Cristo. Sí, eso es verdad. Pero los sumos sacerdotes, ¿de qué iglesia? De la iglesia judía. No de la católica, la iglesia católica todavía no existía. La iglesia católica la fundó Jesucristo en la persona de Pedro. Cuando ya vienen los apóstoles, funda Cristo la iglesia, le da el vigor el día de Pentecostés. Pero esa iglesia que fundó Jesucristo no fue la que mató, ¿no? Eran los sacerdotes de la antigua alianza. Si quiere puede leer todo el libro de Hebreos para que se den cuenta quiénes eran esos sacerdotes. Los que mataban un macho cabrío o un toro, lo degollaban, regaban su sangre en el altar. Eso, sacerdotes judíos, no sacerdotes de la iglesia católica, que todavía no existía. Ahora dice Pablo algo curioso. En cuanto a la justicia, en cuanto al celo, perseguidor de la... De modo que Cristo sí fundó una iglesia. Y Pablo se considera que él perseguía a esa iglesia. ¿Ve que sí existía una iglesia? ¿Ve que Cristo sí fundó una iglesia? Volvemos entonces a ver, ¿y cuál era esa iglesia? Vuelven los evangélicos a decir, la nuestra. Pues le voy a mostrar que la iglesia que perseguía Pablo era la iglesia católica. Era la iglesia cristiana, católica, no evangélica. ¿Y cómo se atreve a decir usted eso, padre? Si ahí no dice la palabra católica. Muéstrame dónde dice católica. Ahí no dice la palabra católica, pero ahí dice cosas de las cuales la iglesia católica se ha valido siempre y ha realizado siempre. Por ejemplo, un detalle le voy a dar. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, a un hombre mataron.
Y Pablo fue testigo y estuvo cuando lo mataron. San Esteban. San Esteban. ¿Pablo pertenecía a la iglesia que pertenecía a San Esteban? No. Otra pregunta. ¿San Esteban pertenecía a la iglesia de Jesucristo? Sí. Ahora, ¿cuál sería esa iglesia que pertenecía a San Esteban? Los evangélicos dicen, la nuestra. Los pentecostales, la nuestra. Los adventistas, la nuestra. Los católicos, la nuestra. Vamos a ver cuál. Vamos a buscar qué religión practicaba San Esteban. ¿Me acompañan? Evangélico que me escucha o que me ve. Agarre, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, pero me voy a detener en qué parte es lo que más nos interesa. Para ver qué religión era la que pertenecía a San Esteban, a quien Pablo perseguía. Y después que Pablo se convierte, se integra a esa iglesia, la de Esteban. Hechos, capítulo 6. Versículo 1 y siguiente, aunque está en el versículo 6, lo que yo quiero, pero lo voy a leer desde el 1 para que ustedes capten la idea. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, ¿se refiere a los? Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, escuchen, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a la mesa. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, y lo pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Después da los otros nombres ahí. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, pongan atención. Lo presentaron ante los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Ahí me quiero detener, en la imposición de las manos. De modo que la religión a la que perseguía Pablo era una religión donde se imponían las manos. Y San Esteban pertenecía a esa religión, puesto que los 12 apóstoles le impusieron las. De modo que dentro de la iglesia de Jesucristo había la costumbre de imponer para transmitir el poder que Dios le había dado a los apóstoles. ¿Dónde lo podemos ver con más claridad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Le voy a dar una idea. Estaba un Simón el mago haciendo obras. De repente llegan los apóstoles, le quitan el poder y demuestra que Cristo tiene más poder que los magos. El mago se admira. 8, 18 de los Hechos de los Apóstoles. Se admira y pongan cuidado lo que sucede. Al ver Simón el mago, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, mediante la imposición de manos de los apóstoles, como lo hicieron con Esteban, se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti una perdición, pues ha pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pedro le dijo, sí, a través de la imposición de manos se transmite ese poder, pero eso no se compra, ni se vende, ni se roba. Es a quien Dios quiera dárselo. De modo que Hechos de los Apóstoles 8, 18 dice que el poder que Dios le dio a los apóstoles se transmitía por medio de la imposición de las manos. Es más, algunos evangélicos atrevidos llegan a decir, ¿y quién le impuso las manos a Pablo? Yo pertenezco a la religión de Pablo. A Pablo nadie le impuso las manos. Pablo comenzó a predicar a diestra y siniestra y nadie le impuso las manos.
Epa, se nota que usted no ha leído las Sagradas Escrituras. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3, dice que Pablo, para poder ser ministro de Cristo, llevar el evangelio, tuvo que recibir la imposición de las manos para poder ser ministro. Ahora pongan cuidado. Pablo conocía las Sagradas Escrituras, conocía hasta entonces. Era fariseo, maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel, instruido. No necesitaba de que le impusieran las manos. Basta con leer la Biblia y vamos a predicar. No, señor. Pablo recibió la imposición de las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 2 y 3. Pongan cuidado. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que le tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. De modo que vamos viendo que en la iglesia de Jesucristo, para usted poder ser apóstol de Jesucristo, para poder evangelizar, tiene que imponerle las manos. Hago la primera pregunta. ¿Los evangélicos le imponen las manos para ser pastores, para ser apóstoles de Cristo? Hoy son unos borrachos y ellos dan testimonio. Yo era un borracho, yo era un ladrón, yo era un no sé qué, yo era un... Y lo dicen públicamente. Pero luego agarré la palabra de Dios, me convertí y ahora predico el evangelio. ¿Y quién le impuso las manos a usted? Nadie. A Pablo nadie le impuso las manos, no sea ignorante. A Pablo le impusieron las manos. No engañe a la gente. ¿Ustedes han visto alguna ordenación sacerdotal? ¿Qué es lo que hace el obispo y los presbíteros? Le imponen las manos. Eso se llama sucesión apostólica. Ustedes han escuchado que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Apostólica porque viene de los apóstoles. El poder que Cristo le dio a los apóstoles lo fueron transmitiendo de sucesión a sucesión por medio de la imposición. Voy a comprobarle que es sucesión apostólica. Ya le mostré donde le impusieron las manos a Pablo. Ahora le voy a mostrar donde Pablo le impone las manos a Timoteo. Vámonos entonces, vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice así: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A Pablo le impusieron los apóstoles las manos. Él ahora, junto con todos los presbíteros de la iglesia, le impone las manos a Timoteo. ¿Por qué digo que junto con todos los presbíteros de la iglesia? Porque lo dice también Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, 4:14 de Primera de Timoteo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Entonces, Pablo y todos los presbíteros de la iglesia le impusieron las manos a Timoteo. La sucesión apostólica. Los apóstoles reciben el poder de Cristo. Ellos transmiten el poder a través de la imposición de las manos. A Esteban, allá cuando Simón les pidió, ellos no lo quisieron dar. Pero ahora vemos a Pablo le imponen las manos. Ahora Pablo, la sucesión apostólica, le impone las manos a Timoteo. Ahora Timoteo tiene que imponerle las manos a otros. Pongan cuidado lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice, no, le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Porque a través de la imposición de las manos se le daba el poder y a la vez se le daba el poder de darle el poder a otro. ¿Me entendieron?
A través de la imposición de la mano se le daba el poder que Cristo le dio. Y a la vez se le daba el poder de darle el poder a otro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no le imponga las manos a nadie a la ligera. No se haga cómplice de los pecados de los demás. Por eso en la Iglesia Católica, para ser sacerdote tiene que estudiar bastante tiempo. Porque dice San Pablo, no le ponga las manos a nadie a la ligera. Hay que ver si funciona o no funciona. Eso lo guarda la Iglesia con rigidez. Eso se llama apostolicidad, apostólica. Entonces nos damos cuenta que la iglesia que Jesucristo fundó era iglesia apostólica, que se transmitía ese poder a través de la imposición de las manos. Eso es lo que hace la iglesia católica. Ahora pongan cuidado lo que dice Pablo, ya no a Timoteo, ahora a Tito. Tito, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo, el 5 en adelante. Tito 1, 5 en adelante. Dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y estableciera presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Pablo ordenó a Tito. Ahora le dice a Tito que él tiene que ir colocando presbíteros en cada comunidad, como él lo hizo con Tito. Le da la orden. Eso se llama sucesión apostólica. Ahora, otro ejemplo. Vamos a ponerle otro ejemplo de por qué la Iglesia Católica es la de Jesucristo. Miren, a ver, venga usted para acá, hermanito. Póngase ya a la distancia mía, ahí y yo aquí. Imagínense ustedes, él está ubicado en el año 33 cuando Cristo funda la iglesia. Y yo estoy ubicado en el año 2011, ahorita. La iglesia de Jesucristo tiene que ser que nació allá y llega hasta aquí. Debe tener 2000 años. Esos 2000 años es la distancia que hay entre él y yo. Esa distancia la vamos a colocar en metros. 2000 metros. ¿Y 2000 metros cuánto es? 2 kilómetros. Entonces supongamos que hay un abismo, un hueco de 2000 metros, de 2 kilómetros. La iglesia que sirva de puente es la que esté desde esta punta hasta aquella punta, porque si no, no sirve de puente. ¿De qué sirve que llegue hasta la mitad? Le queda 1 kilómetro. ¿Cómo pasa ese kilómetro? Tiene que ser la que llegue hasta allá. Vamos a observar, vamos a la historia. Usted, por ejemplo, le pregunta, ahorita en el 2011, yo lo hice con un pastor, le preguntaba a un pastor pentecostal unido de Venezuela, pastor, en el 2011, ¿usted los pentecostales son la iglesia de Cristo? Sí. ¿Quién es el pastor? Dijo, yo. Muy bien. Me voy a dar un pasito más adelante. Ya, usted, la iglesia suya, usted me dice que es el puente, la que une a Cristo con la humanidad, con nosotros. Sí. Hace 20 años, ¿quién era el pastor de su iglesia? Me dijo, mi papá. Le dije, muy bien, hace 20 años. A ver, pastor, en el año 1906, ¿quién era el pastor de su iglesia Pentecostal Unida de Venezuela? Me dijo, Carlos Parán. Es el fundador de ellos, en 1906. Yo le dije, muy bien, un poquito más para allá, pastor. Año 1900. Dígame, ¿cómo se llamaba el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela y en qué parte del mundo estaba? Hasta ahí llegó. ¿Puede ser el puente la iglesia que une a Cristo con la humanidad? No. ¿Puede ser el puente que te asegura que te va a conectar en vía directa con Cristo? No, porque mire, no fue capaz de llegar hasta allá. Entonces le pregunté, pastor, ¿dónde estaban ustedes cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra? Año 1492. ¿En qué parte del mundo? Dígame cómo se llamaba su pastor.
¿Dónde estaba? Me dijo, estábamos ocultos. Ocultos. O sea, pastor, que ustedes duraron 1900 años ocultos. Dijo, sí, porque la Iglesia Católica no nos dejaba surgir, nos mataba. Ah, o sea que ustedes duraron 1900, o sea que la Iglesia Católica también tiene 1900 años. Cuando ustedes nacieron, la Iglesia tenía 1900 años porque ya existía, no la dejaba surgir a ustedes, es que existía. Dijo, sí, no nos dejaba surgir, pero la Iglesia verdadera era la nuestra, estábamos ocultos. Y le dije, ¿usted recuerda que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo? Una lámpara no se esconde debajo de la mesa, sino se pone encima para que la vean, para que alumbre y ustedes den gloria todos al Padre. De modo que si usted estuvo oculto, usted estaba debajo de la mesa, usted no es la luz de Cristo. ¿Siente? ¿Es la luz de Cristo? ¿Es o no es? Imagínense ustedes, aquí, doñita, usted, venga para acá. ¿Cómo se llama la doñita? Teresa. Doña Teresa, dice doña Teresa, ay muchachos, recuerdo mis años de moza, cuando yo tenía por allá unos 13, 14 años, recuerdo que yo turuleaba al niño Simón Bolívar y le cambiaba los pañales. Qué día tan bonito eso, qué recuerdo tan hermoso. ¿Le patina? ¿Le patina? ¿Usted cómo va a decir que turuleó a Bolívar? Si usted está en una fecha muy distante de Bolívar. Usted nació en una fecha y Bolívar nació en otra. ¿Cómo me dice usted que turuleó a Bolívar? Eso es mentira. Eso lo cree una persona que no sepa que Bolívar nació en el año 1783. El que no sepa eso, pues sí le cree. ¡Ay, sí! ¿Y cómo era Bolívar? Y dígame usted, ¿y chillaba mucho? ¿Y qué le daba de tetero? Claro, el que no sabe. Entonces viene el evangélico y dice, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ajá, ¿cuándo nacieron? Si son los pentecostales, por ejemplo, en el año 1906. ¿Cómo me dice que es la iglesia de Cristo? Si Cristo fue en el año 33. Ahora, ¿cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Bueno, ahorita en el 2011 tenemos al Papa Benedicto XVI, significa 16 porque han existido 15 papas anteriores a él que se han llamado Benedicto. Preguntemos, hace 10 años, ¿qué papa había? Juan Pablo II, uno que antes de él que se llamó Juan Pablo. Antes de Juan Pablo I, ¿quién había? Pablo VI. Pablo, 5 antes que se llamaron Pablo. Antes de Pablo VI, Juan 23. 23, es decir, 22 antes de él que se habían llamado Juan. Y si usted busca en la historia, usted puede darse cuenta, en el año 1500, ¿qué papa había? Es más, ellos escriben encíclicas, cartas. Usted puede saber qué carta escribió, qué dijo. Si usted va al año 1000, usted sabe qué papa existía, qué carta se escribió. Si usted va al año 500, usted sabe qué papa. Si usted va al año 200, el año 300, el año que usted quiera, usted encuentra qué papa existía, qué carta se escribió. Búsquelo y lo encontrarás. Ahora bien, si vamos al revés, de aquí para allá, año 33, cuando Cristo fundó la iglesia en la persona de Pedro, papa, primer papa, muere Pedro, ¿se acabó la iglesia? No. Vino otro papa que se llamó Lino, muere Lino, Cleto, muere Cleto, Clemente, y así sucesivamente, y llegamos entonces a tener 265 papas en la historia. Es decir, tenemos una cantidad de papas que nos asegura a nosotros que esa iglesia es continua, que se cumple aquello que Jesús dijo por allá, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, y nadie la podrá vencer. Gracias. Mirando a la historia, entonces yo puedo darme cuenta que ellos no existían. Ningún evangélico venía con Cristóbal Colón. Venían sacerdotes católicos. ¿Dónde estaban los evangélicos? ¿Ocultos? Hermanos, cuando un católico sabe eso, no se deja engañar. No se deja engañar. Ahora, ¿cuándo nacen los evangélicos? En el año 1520. Los primeros protestantes, que se llama la Reforma. Busquen la historia. La Reforma luterana, la de Martín
Lutero, año 1520. Ahí nacen los protestantes. Y se les llama protestantes porque protestan contra la iglesia, contra la doctrina de Cristo. Y también se les llama hermanos evangélicos porque también son hermanos nuestros. Y se les llama hermanos esperados porque esperamos que un día regresen. Bueno, son las 9 de la noche. Como ya es la hora, entonces vamos a terminar por hoy. Ustedes me tienen que recordar la próxima vez dónde quedamos. Porque hasta ahora estamos comenzando, ¿verdad? A ver. Sé que Lutero escribió uno de los mejores escritos de María. Mi pregunta es, ¿eso lo hizo después que se separó de la iglesia o antes de separarse? Porque Pues, una de las piedras de separación es la Virgen María. Sí, pero Martín Lutero, inclusive después de separarse, creyó en la Virgen María, como la Madre de Dios, importante. Él nunca lo negó. Ahora, los sucesores de él, sí. Bien, vamos a terminar entonces. Continuamos la próxima vez con ya más Biblia. Vamos a retomar un poquito lo de Lutero, porque quedamos ahí, un poquito lo de Lutero, y luego nos metemos con la Biblia. ¿Dónde aparece en la Biblia la fundación de la iglesia? ¿Dónde aparece el Papa? Los obispos, los presbíteros y los diáconos. Eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Y ustedes tienen que saberlo dónde está, para que su fe se fortalezca. Vamos a ponerle de pie, darle gracias a Dios. Demos gracias a